Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, desarrollaremos un ejemplo de cálculo aplicando el método de la fuerza unitaria. En particular, calcularemos el desplazamiento en un punto de una estructura. Supongamos que tenemos una estructura, como la de la figura, y tenemos el siguiente enunciado que resolver. En la estructura de la figura, determinar el desplazamiento horizontal del punto A provocado por la acción de la fuerza P1. Tenemos una carga vertical P1 aplicada en el extremo de esta viga horizontal y nos están solicitando que calculemos el desplazamiento horizontal del punto A debido a la acción de P1. Cuando P1 actúe sobre la estructura, claramente se producirá una curvatura de esta barra vertical y de esta barra horizontal, provocando que la estructura se deforme y este punto sufra tanto un desplazamiento vertical como un desplazamiento horizontal. Vamos a aplicar el método de la fuerza unitaria para resolver el problema que nos están planteando. En este caso, las deformaciones son provocadas por la acción de P1. Aquí claramente queda expresado en la última parte del enunciado, con lo cual ya me está identificando quién provoca las deformaciones dentro del sistema, cuál es el sistema deformante. Entonces, de esta manera ya tengo identificado cuál es el sistema deformante, uno de los sistemas que actúa y que son necesarios para aplicar el método de la fuerza unitaria, que es una forma particular del principio de los trabajos virtuales. Entonces, mi sistema deformante está siempre formado por las cargas reales, que en este caso es una fuerza P1 y que está actuando en el extremo de la viga horizontal. A partir de la acción de P1 voy a poder determinar los diagramas de momento, normal y corte que van a generarse sobre la estructura. Y a partir de ellos voy a poder calcular los términos diferencial de U, diferencial de θ y diferencial de B que ya hemos visto en el desarrollo teórico. En particular, nosotros vamos a evaluar el teorema de la fuerza unitaria y el principio de los trabajos virtuales solamente considerando la acción del diferencial de θ como deformante, dado que este es el término que se lleva la mayor cantidad del trabajo interno. Por su parte, lo que me están pidiendo a mí es calcular la deformación, el delta horizontal del punto A, el movimiento horizontal del punto A. En consecuencia, voy a tener que elegir un sistema de cargas equilibrado tal que genere trabajo externo con la incógnita que a mí me están solicitando. En este caso me están solicitando el desplazamiento horizontal del punto A. Por lo tanto, voy a elegir una fuerza que esté colocado en el punto A y en la dirección del desplazamiento que me están solicitando. O sea que mi sistema de fuerzas equilibrado va a ser en este caso una fuerza horizontal unitaria en particular, aquí está simbolizada por P pero en realidad es unitaria, en la dirección del punto A. Como consecuencia de la acción de esta fuerza P unitaria va a generarse un diagrama de M raya, N raya y Q raya que sería el sistema de cargas ficticias que en la realidad no existen sobre la estructura. Entonces, con estos dos sistemas actuando, este es el sistema deformante real, esta es mi incógnita y esta es la fuerza ficticia unitaria que yo he puesto, estoy entonces en condiciones de calcular el trabajo virtual externo, que será. En general hemos visto que la expresión del trabajo virtual externo está formado en este caso por la acción unitaria por el delta horizontal del punto A, es decir, la fuerza actuando en el sistema equilibrado, mientras que acá tengo el sistema deformante que es mi dato real. Esto es lo que yo quiero averiguar, así que será 1, que es del sistema equilibrado, trabajando sobre el sistema de deformaciones. Este término es del sistema equilibrado, este término del sistema de deformaciones. Más, serían las reacciones del sistema equilibrado, que en el caso que haya un desplazamiento en el apoyo, digamos, en este caso, de la estructura real, tendría valor.
En el caso particular no hay desplazamiento en el apoyo, ya vamos a ver un ejemplo con desplazamiento en el apoyo, así que el trabajo externo directamente se podría calcular como 1 por delta horizontal del punto A. Resta entonces evaluar ahora el trabajo interno. Para evaluar el trabajo interno hemos visto que necesito resolver, digamos, estos tres términos, que en particular nosotros vamos a resolver solamente el término del momento, dado que es el término que lleva la mayor cantidad de energía o de trabajo acumulado en él. En particular, hemos visto que diferencial de U se puede expresar en función del esfuerzo normal de esta manera o en función de la temperatura de esta otra manera. Diferencial de θ se puede expresar en función del momento o en función de la temperatura. Y el diferencial de B se puede expresar como el factor de forma por el esfuerzo de corte sobre G por A diferencial de X. En el caso particular, reemplazando estos términos y teniendo en cuenta la acción de los dos sistemas, el sistema de fuerzas equilibrado que origina estos diagramas N raya, M raya y Q raya, y el sistema de cargas reales que origina N, M y Q, poniendo las expresiones anteriores dentro de las integrales me va a quedar esta expresión que ya hemos visto. En particular, en este caso dijimos que vamos a considerar solamente la expresión del momento, por lo tanto, este primer término del esfuerzo normal no lo vamos a considerar, este tercer término del esfuerzo de corte tampoco, este término es nulo porque no hay variaciones de temperatura, y este término también es nulo porque no hay variaciones de temperatura. De tal manera que nos vamos a quedar para evaluar el trabajo interno solamente con el término del momento flector. Entonces, quedándonos solamente con el término del momento flector, vamos a ver cómo es la metodología para evaluar este término del trabajo interno aplicando el método de la fuerza unitaria. Entonces, yo lo primero que necesito es obtener los diagramas de momento. En el caso de las cargas reales, el diagrama de momento tendrá esta forma, que ya hemos visto, siempre suponiendo que tenemos la fibra colocada del lado derecho de la barra vertical y en la parte inferior de la barra horizontal. Hay que tener presente que para las dos estructuras tengo que considerar el mismo sistema de referencia, es decir, las fibras colocadas en la misma posición. Me va a generar, este será mi diagrama de momentos M. Respecto de las cargas ficticias, tengo una carga unitaria actuando aquí, de tal manera entonces que el momento, el diagrama que me genera, es solamente sobre la barra vertical y tiene un valor de -4 en el extremo y 0 en el otro extremo. Entonces tenemos por un lado, este será el diagrama de M, este será el diagrama de M raya, de acuerdo a lo que hemos visto, el diagrama de las cargas ficticias. Entonces ahora introducimos la expresión que tenemos que calcular. Nosotros tenemos que calcular esta integral, que no es otra cosa que la integral barra a barra de estos diagramas de momento. En particular, sobre la barra horizontal el diagrama de M raya es 0. Por lo tanto, cuando yo introduzca un 0 aquí en la integral, va a anular, digamos, la integral con el diagrama de la barra horizontal de M. Por lo tanto, en este caso particular, solamente va a existir esta integral sobre la barra vertical. Y será entonces la integral de este diagrama, que es una constante que vale -3p1, con este triángulo variable que vale -4 en un extremo y 0 en el otro. Para resolver estas integrales vamos a recurrir a unas tablas que nos van a ayudar en el cálculo. En este caso particular y en la mayoría de los casos donde hay fuerzas puntuales actuando sobre las estructuras, los diagramas de momento tienen la forma de paralelogramos. En este caso particular, esta tabla, digamos, expresa que si yo tengo un diagrama que tiene en un extremo MA y MB, y es una línea recta entre sí, cualquiera sea el valor de MA y MB, este representaría el diagrama de momentos producido por las cargas reales, mientras que este sería el diagrama MA raya y MB raya producido por las cargas ficticias. El resultado de realizar la integral de este diagrama con este diagrama sobre una barra de longitud L
va a ser la expresión que tengo aquí. Va a ser 1/6 del valor de la ordenada MA multiplicado por 2 veces la ordenada M raya más MB raya más el valor de la ordenada MB por el valor de la ordenada M raya más 2 veces MB raya, y todo eso multiplicado por la luz de la viga. La luz de la viga en el caso en que sea la inercia constante. El ejemplo que vamos a hacer, la inercia va a ser constante. Por lo tanto, la integral yo la voy a evaluar simplemente haciendo el reemplazo de los valores de MA, MB, M raya y MB raya dentro de esta fórmula, y con eso me va a permitir calcular el término de la integral. Vamos a ver cómo se hace. Tengo este diagrama de M, el diagrama de M raya, y voy entonces a realizar la integral sobre la barra vertical, que es la única que me da valor al trabajo interno. Entonces la integral del trabajo interno será la integral de M raya por M sobre por I diferencial de X. La tabla anterior era la integral de M raya por M diferencial de X. Aquí le agregamos E por I porque es constante. Va a ser 1/6 E por I de MA más 2MA raya más MB raya más MB por MA raya más 2MB raya por L, en este caso particular. Esta fórmula en realidad sirve para todos los casos en los cuales la variación del momento es de tipo lineal. Es decir, sirve tanto para calcular expresiones de momento que sean de este tipo constantes, que sean de variación lineal triangulares o que sean trapezoidales. Simplemente con reemplazar adecuadamente los valores. Por ejemplo, en este caso, MA, que es este momento de acá, va a ser igual a MB y vale menos 3P1. MA raya vale menos 4 y MB raya vale 0. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar estos valores dentro de esta fórmula. Y va a resultar, entonces, 1 sobre 6E por I queda como está. MA que vale menos 3P1 por 2 MA raya que vale menos 4, 2 por menos 4, más MB raya que vale 0, más MB que vale menos 3P1 por MA raya que vale menos 4, más 2 por MB raya que vale 2 por 0 sería acá. Y todo esto multiplicado por la luz de la barra, que es 4 metros. Entonces vamos reemplazando los valores. Aquí me queda menos 8 por menos 3 me da 24P1. Y aquí me queda menos 4 por menos 3 me da 12P1. La luz es 4. 1 sobre 6E por I lo tenía de antes. Y aquí cuando sumo me queda 36P1 por 4 sobre 6E por I. Y haciendo las simplificaciones me queda que el trabajo interno es 24P1 sobre E por I. Entonces ahora aplicamos el principio de los trabajos virtuales en su forma de método de la fuerza unitaria. Sabemos que el trabajo externo ya lo habíamos calculado, es esta expresión en este caso. El trabajo interno es esta. Y como sabemos, el trabajo externo es igual al trabajo interno, de donde se desprende entonces que delta horizontal del punto A es 24P1 sobre por I. Vamos a ver a continuación una revisión del cálculo que habíamos hecho antes usando el teorema de Castigliano, donde se había desarrollado un pequeño error en el cálculo. Vamos a revisarlo para ver cómo queda y compararlo con el valor que acabamos de calcular. En el caso de la aplicación del teorema de Castigliano, lo que habíamos hecho era obtener, para calcular el delta horizontal del punto A, lo que teníamos que hacer era, al diagrama de momentos de las cargas que existía realmente sobre la estructura, agregarle una fuerza ficticia en la dirección horizontal y sumarle barra a barra el momento que producía esa fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal que agregábamos y que después, en particular esta fuerza en la realidad no existe, reemplazábamos por el valor 0. Si recordamos, los diagramas de momento, tanto de P1 como de la carga aplicada, eran estos. En particular, lo que tendríamos que hacer en ese caso es
hacer la derivada de U respecto de P, que sería la carga que yo agregué ficticiamente acá, para averiguar cuánto vale delta horizontal del punto A, como lo hemos visto antes. O sea, teníamos que hacer la derivada de la energía interna producida por el momento respecto de P, era igual a delta horizontal del punto A, y como habíamos visto, esa derivada era 2 veces el momento sobre 2C por I por la derivada de M respecto de P diferencial de X. La primera parte de la integral para la barra horizontal era nula porque no había diagrama producido por P. Entonces, de tal manera, la derivada del momento respecto de P era directamente 0. El momento sobre la barra horizontal no depende de P, sino que depende de P1. Para la barra vertical, el diagrama de momento vale menos 3P1 constante, menos P por X, que es el momento, el triángulo, digamos, de variación triangular que produce P. Por lo tanto, la derivada del momento, que es esta expresión que está aquí, la derivada del momento sobre la barra, respecto de P, vale menos X. Aquí era donde se había producido el error, habían puesto un 4 de más aquí adelante. Entonces, resolviendo esa integral y reemplazando en particular que el valor de P es 0 en la realidad, entonces el resultado de la integral será, considerando P igual a 0, se anulará este término y me quedará el primer término, me quedará un 0. Aquí me quedará, este 2 se va a simplificar con este 2, de tal manera entonces me va a quedar menos 3P1 sobre por I, y la integral de menos X, que será menos X al cuadrado sobre 2. Reemplazando el valor de X igual a 4 me va a quedar, este signo menos con este se cancela y me queda positivo. Entonces delta horizontal del punto A será 3P1 sobre E por I sobre 16 dividido 2. Y nuevamente resulta 24P1 sobre E por I, idéntico valor que acabamos de calcular con el método de la fuerza unitaria. Entonces, si P1, por ejemplo, fuera 10 kN, delta horizontal del punto A sería 0.023 metros, o sea, 2,3 centímetros, si reemplazamos el valor de E por I del ejemplo anterior, que era 10.125. De esta manera damos por finalizado el ejemplo de cálculo aplicando el método de la fuerza unitaria.